fácil de decirlo y además decís cosas públicamente y enseguida se te vienen arriba. Es bastante evidente que ella no sabía que había un periodista del País ahí, ¿no? Quizá hablaría de distinta manera. Una militante veterana le dijo que le duele Palestina y Cuba y le pedía audacia al gobierno en materia de política internacional. ¿Y qué respondió Zuccasi? Es el miedo que te paraliza, dijo la vicecanciller. Y la mujer le respondió, la militante, el miedo no nos puede paralizar. Zuccasi le dijo que estaba de acuerdo con ella, pero explica que algunos gestos del gobierno pueden hacer que reciba una cachetada. La consecuencia puede dejar gente en la calle, puede empeorar la situación del país. Hacemos la pausa y venimos con las internacionales. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Apágala con tu tele y abre la ventana. Abre la ventana, todos los viernes a las 5:30 de la tarde. Escuchamos cuentos que nos envían niños y adolescentes. Pueden participar al correo radio36@gmail.com. Abre la ventana. Conduce Lucía Viera. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. En Mañanas de Radio es tiempo de la información internacional. El gobierno de Irán advirtió sobre las consecuencias de la campaña de presión económica de Estados Unidos y pidió a la ONU rechazar las medidas de Washington destinadas a imponer sus políticas. El embajador y representante permanente de Irán ante la ONU, Darcy, durante la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dijo que este Consejo de Seguridad debe condenar y rechazar firmemente estas medidas coercitivas unilaterales, cuyo objetivo es obligar a los países independientes a modificar sus legítimos intereses económicos y sus relaciones exteriores. Afirmó que lo que está en juego es la integridad del derecho internacional. Dijo que si estas medidas ilegales continúan sin ser cuestionadas, podrían sentar un precedente peligroso. Mientras tanto, en Palestina, ataques israelíes dejaron 8 palestinos muertos en Gaza en medio de nuevas violaciones del alto el fuego que incluyeron bombardeos, disparos y agresiones contra desplazados. 8 palestinos murieron por fuego israelí desde el amanecer de ayer en la franja. El corresponsal de Al Mayadin dijo que 4 palestinos murieron y varios resultaron heridos en un ataque con un dron contra un campamento de refugiados de Jabalia en el norte de Gaza. En Bet Laia, también en el norte, 3 cuerpos y varios heridos llegaron al hospital Kamar Adwan tras un bombardeo contra una casa, y horas antes un joven palestino murió en otro ataque con dron en la zona de Al-Mawasi. El número de muertos por los ataques de Israel contra Líbano ascendió a 4.350 y el de heridos a 12.310 desde los primeros días de marzo, informó esta mañana el Ministerio de Salud libanés. En su más reciente balance reportó 2 nuevas víctimas mortales y 3 heridos. Las autoridades libanesas denunciaron que el ejército de Israel mantiene ataques diarios contra el país, incluidos bombardeos, incursiones terrestres y lanzamiento de municiones. En estas últimas horas, las fuerzas israelíes intensificaron sus acciones en el sur del Líbano con estos ataques aéreos de artillería, incursiones y bombardeos en varias localidades del país.
Viniendo a América Latina, hay otra expresión de la violencia que está viviendo Haití. En la madrugada del lunes hubo una masacre perpetrada por pandillas que se disputan el control territorial de Puerto Príncipe, de la capital, que dejó esta matanza al menos 47 muertos, según información que publicó en las últimas horas Naciones Unidas. El organismo informó que 22 de las víctimas fueron ejecutadas en el interior de una iglesia donde se refugiaron. Los incesantes ataques de pandillas contra las comunidades y las pérdidas de vidas ponen de manifiesto la alarmante situación de seguridad y refuerzan la urgente necesidad de intensificar los esfuerzos para combatir a las pandillas, dijo Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Los hechos ocurrieron en la comuna de Kenskov, en las afueras de la capital. La matanza fue perpetrada por miembros de Viv Amsam, una poderosa coalición de bandas criminales que domina gran parte del área metropolitana. Los grupos armados irrumpieron en la zona incendiando decenas de viviendas y disparando indiscriminadamente contra la población civil. La magnitud del ataque desencadenó inmediatas protestas comunitarias. Cientos de vecinos se concentraron frente a la comisaría local de Kenskov para protestar contra la desprotección estatal. En Ecuador, sobrevivientes de ataques armados y perpetrados por las patrullas estadounidenses contra embarcaciones y familiares de 8 pescadores desaparecidos se congregaron en los exteriores del Palacio Legislativo en Quito para exigir respuestas, enfrentando la negativa de ingreso de la presidencia de la Asamblea Nacional, este organismo que acumula más de 4 meses sin haber iniciado la fiscalización de este caso. Varios afectados asistieron con secuelas físicas permanentes provocadas por las explosiones, incluyendo dificultades graves, por ejemplo, para caminar, además de ceguera y sordera parcial. Todos fueron a protestar allí en Quito en estas últimas horas sobre esta situación. Y esto también es de nuestro continente. Siguen los operativos del ejército de Estados Unidos bombardeando lanchas en el Caribe. Las Fuerzas Armadas estadounidenses atacaron ayer una embarcación presuntamente utilizada para el contrabando de drogas en el Mar Caribe, abatiendo a 4 personas, mientras el gobierno del presidente Donald Trump continúa con lo que dice que es una campaña contra el tráfico de drogas. Este es el ataque número 68 de fuerzas estadounidenses, que eleva a por lo menos 227 el número de muertos desde que Washington comenzó a apuntar contra quienes denomina narcoterroristas hace casi un año. Al igual que la mayoría de los comunicados militares sobre ataques en el Océano Pacífico y el Mar Caribe, el Comando Sur de Estados Unidos indicó que su ofensiva estuvo dirigida contra presuntos traficantes de drogas y, al igual que en los otros episodios, el ejército no aporta pruebas de que la embarcación llevara drogas a bordo. Nos vamos. Tengo un mensaje de Mirna que dice que Luciano Polanqui fue al comité de Jacinto Vera, que había 5 personas, y dijo que los legisladores se merecían un asado por todo lo que trabajan para la rendición de cuentas. Mirá vos, Mirna es, Mirna haciendo de corresponsal de la 36. Viene Fabricio Acosta a las 9 a propósito de realidades regionales y del posicionamiento del Frente Amplio, del gobierno del Frente Amplio. Hoy vamos a hacer un informe especial sobre estas cumbres progresistas que hubo la semana pasada, que no le habíamos dedicado mucho tiempo. Hubo varias reuniones, hubo un foro parlamentario, un foro de progresista de partidos políticos, encuentro de mujeres, en fin, de los cuales vamos a analizar un poco lo que se dijo ahí, que tuvo entre las figuras más destacadas, de los que más habló en todas las instancias, por ejemplo, al expresidente de Chile, Gabriel Boric. Pero lo vemos a las 9, eso ya viene Fabricio. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre.
Entre un Hola, SWAT, necesito un médico. y un Estamos llegando. hay 35 años de experiencia y excelencia médica para brindarte el mejor servicio. Porque detrás de cada atención hay vocación, hay un legado, hay un equipo. El nuestro. SWAT, 35 años. Contigo, con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. Casa Práctica. Productos para el hogar que simplifican tu día a día. Cocina, organización, muebles y opciones para personas mayores o con movilidad reducida. Conoce todo el catálogo en la web casapráctica.ui o visítanos en Ejido 1417 de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Seguinos en redes como @casapráctica.ui. Teléfono 2908-8885. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. CX36 Radio Centenario tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. El saludo para aquellos que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, aquellos que nos acompañan ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos y a Martina Díaz en el control de cámaras y de gráficos. Qué loco el Uruguay, ¿no? Desde el punto de vista político, en estos 3 días, podríamos decir, aunque este recién está comenzando, en donde, reitero, hoy a las 11 de la mañana se va a estar votando la ley de competitividad y baja el costo de vida, que la verdad es muy poco lo que de alguna manera podemos decir de que si en verdad va a suceder eso. Parecería todo indicar que si lo hace sería a muy largo tiempo y con una expectativa muy pequeña, muy chiquita, según lo han desarrollado los propios actores parlamentarios. El propio Ministerio de Economía, que dijo que no era lineal, pero también los empresarios, a través de su presidente, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro. Pero eso será una cosa que comenzará, reitero, a las 11 y que después tendrá su posibilidad de avanzar en diputados. Justamente rendición de cuentas comenzará en el Senado, termina hoy competitividad y baja de costo de vida en la Cámara Alta y pasa a diputados, que ya terminó con rendición de cuentas. Esta era la idea principal y fue lo que de alguna manera se pudo lograr, pese a que algunos querían seguir más que el mes de agosto con esta ley de competitividad. Se dijo no, bueno, bueno, hoy se le va a dar ingreso a la rendición de cuentas. Hoy empiezan a contarse los 45 días. Aprovechando la sesión especial de competitividad, se le va a dar ingreso a la rendición de cuentas. Y ahí ya empieza a contarse los días para después crear la comisión. Tal vez mañana puedan reunirse para nombrar presidente y vicepresidente, régimen de trabajo, porque según se nos ha indicado, finalmente no iría mañana el equipo económico, sino que iría el viernes. Esto nos decía el senador Daniel Cayani el lunes, antes de ayer nos decía eso. Así que sería el viernes la visita del equipo económico si se confirma lo que Cayani nos había expresado. Lo que de alguna manera marcaba y decíamos se da una situación compleja es esto de lo que fue las conferencias de prensa que se dieron en la sala Martín San Martín, en la sala verde, así se la llama, donde por lo general el Partido Nacional opta por trabajar, y fue donde hizo la conferencia de prensa la coalición republicana, y la antesala del Senado, aunque en realidad el Frente Amplio por lo general utiliza la sala de Ortiz. Estaban reunidos en la sala de Ortiz esperando que terminara la reunión de la coalición republicana. Una vez que terminó, desde la sala de Ortiz salieron todos los legisladores hacia la antesala del Senado, donde dieron a conocer la conferencia de prensa vinculada a lo que decíamos recién, ¿no? La situación planteada en torno al tema Cardama.
que es un tema complejo, que es un tema difícil, pero yo no sé qué tanto a la gente en el día a día le importa el tema Cardama. Creo que la gente tiene otras complejidades que pasan por lo laboral, por no conseguir trabajo, por la falta de respuestas en el tema salarial, el tema de la inseguridad, el tema de la salud también, el acceso a la misma. Bueno, son problemáticas que yo creo que están por encima de ver finalmente si esto se hizo mal, que de alguna manera, avisorando un poco lo que es la situación, uno entiende que seguir adelante con una garantía que no era garantía, que algunos califican de trucha, y lo van a escuchar así en algunas alocuciones, sobre todo del oficialismo, no parece ser lo mejor, sobre todo cuando estamos hablando de un negocio de millones y millones de dólares. No estamos hablando de 2 pesos. Por lo tanto, aquello que de alguna manera se nació mal, terminó desarrollándose mal. Creo yo que sí asiste algo de razón en lo que se planteaba por parte de Gerardo Sotelo, el diputado del Partido Independiente, respecto a que también, tal vez por yo no sé si la rapidez, porque en realidad pasaron varios meses, pero con esa conferencia de prensa que se hizo a fin del año pasado, en donde se da a conocer que se deja sin efecto el acuerdo, pero que no se pensó que iba a suceder con la recuperación de los 30 millones de dólares que Uruguay ya pagó. 20 de ellos lo pagó durante el gobierno del FA. También esa es otra cosa que lo que manifiesta la coalición republicana, diciendo, bueno, si ustedes iban a tirar abajo el negocio, ¿por qué pagaron 20 millones de dólares? ¿Por qué pagaron las cuotas? Si lo iban a dejar sin efecto. Y lo otro tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista, ¿qué pasa con el material que está ya en España, en el astillero Cardama? Porque Cardama rápidamente, una vez que el negocio se cae, una de las formas de presionar, y que era lógico que lo iba a hacer, por eso digo que faltó allí respuesta del lado oficialista, es decirle, bueno, si esto ustedes ya no lo quieren, llévenlo de acá, yo acá no lo quiero más. Entonces salió aquello de que Uruguay podía contratar otro astillero, pero habría que pagarles otro astillero para que tuviera eso que se llama la chatarra que quedó de lo que son embarcaciones que quedaron a medio camino. Y ahí sí creo que tal vez se tendría que haber pensado antes ya en respuestas a lo que iba a acontecer. Lo otro, lo de las patrulleras oceánicas, que también se dice, bueno, pero las patrulleras oceánicas ya no las vamos a tener, no las tenemos, ¿qué pasa con las mismas? Bueno, yo creo que el tema económico y lo que dijo Gabriel Odone en la jornada de ayer, de que hay mucha expectativa por cosas, pero que no hay plata para eso, creo que también entra esta situación, porque recordamos que en las conferencias que hicimos el año pasado con el presidente Orsi sobre este tema, llegó a hablar, bueno, de que patrulleras oceánicas tal vez rápidamente no, pero sí que podríamos comprar lanchas rápidas. Bueno, son tan rápidas que no las vemos directamente a esas lanchas. Se compraron, se ve que lanchas que ni se ven de lo rápidas que son. Después se había dicho de una embarcación de los Estados Unidos, que Estados Unidos nos podía regalar una embarcación que tenía medio destrozada, pero el problema es que después, cuando hablamos con Orsi, en uno de los mano a mano que tuvimos, previo a lo que pasó después con la situación en que él tuvo cierto enojo por el manejo de la prensa y recibiera solamente diarios allá arriba, y que eso después se quebró un poco, que eran diálogos que se tenían sin grabador y directamente se hablaba con él. Y en esa última reunión yo le pregunté por el barco y me dijo que lo que habían sacado la cuenta era que arreglarlo salía más caro que comprar una embarcación nueva, de tal malo que estaba, y además no era una solución porque no era una patrullera oceánica, era una embarcación que podría servir paliativamente, pero si estaba en mejores condiciones. Por lo tanto, se le agradeció a Estados Unidos por el ofrecimiento, pero se le dijo que no. Por lo tanto, no, ni lancha rápida, ni el barco de Estados Unidos,
ni las patrulleras oceánicas, que cuestan, la verdad, mucho, y que parece no ser, en este contexto económico que ha desarrollado el propio presidente Orsi y Gabriel Odone, el momento para poder adquirirlas. A partir de esta situación también sale lo demás, porque en esa misma conferencia de prensa Sotelo llegó a decir que, bueno, una garantía no es suficiente como para tirar abajo un negocio de este tipo. El tema es que, insisto, son muchos millones de dólares y según lo que relató el secretario de la Presidencia, Jorge Díaz, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, cuando fueron a Londres, fueron a Inglaterra, visitaron el lugar y donde tenía que haber una empresa, había una inmobiliaria. Entonces, no existía para nada el lugar en donde Cardama decía que estaba el asegurador del negocio. Nunca hubo una aclaración y una intención de... Porque en realidad cuando sale la conferencia de Orsi, lo decía el Frente Amplio y lo decía Fernando Pereira en este caso, lo que ofrece nuevamente Cardama es lo mismo que había ofrecido antes, es decir, una garantía que no tenía sustento. Que se podía esperar más tiempo, a ver si se conseguía o no una garantía que sí, en verdad fuera una garantía, pero ya se había intentado, desde el punto de vista del Frente Amplio, engañar al gobierno por parte de esta empresa. Entonces, ¿cómo confiar en una empresa que venía engañando? Lo otro es la responsabilidad del gobierno anterior. Esto lo marco porque cuando yo en la conferencia de prensa de la coalición republicana, en la Sala Verde, en la Martín C. Martínez, le planteaba a los legisladores de esa coalición que hay 4 informes. 4 informes. Es decir, hay un informe sobre la misma, yo le dije, la misma gente la recibieron todas. Todas las mismas personas recibieron las mismas declaraciones, recibieron los mismos documentos, que dice Abdala que no recibieron todos, pero recibieron todos los mismos documentos, y en base a esos documentos y a las personas que escucharon, hay 4 informes. Un informe por el Frente Amplio, un informe por la Coalición Republicana, un informe por Identidad Soberana y un informe por Cabildo Abierto. Es decir, 4 partidos políticos o 4 colectivos, si quieren también políticos, porque Frente Amplio es una coalición y también lo es la Coalición Republicana, vieron o sintieron diferentes cosas ante lo mismo que se les presentaba. Entonces, cuando uno de alguna manera, no del ámbito de la justicia, sino cuando uno habla de la ética y la política, bueno, hay distintas visiones sobre lo que pasó allí. No es tan fácil determinar qué fue lo que aconteció allí si haces 4 informes. Ahí rápidamente Maximiliano Campo nos decía, bueno, pero lo importante es que ninguno de los 4 informes dice que el gobierno anterior cometió algún hecho ilícito. Bueno, duró 5 minutos lo que dijo Maximiliano Campo, porque el colega Nicolás Vigliola de Canal 10 en la conferencia de prensa del Frente Amplio preguntó, en base a lo que me había contestado el diputado Maximiliano Campo, y lo que dijo Joaquín Garlo es que se ve que no leyeron bien los de la Coalición Republicana el informe del Frente Amplio, porque sí se habla de presunción de ilícitos. Por lo tanto, no es verdad que no se esté acusando al gobierno anterior, sí se lo está acusando. Tal vez no tanto con nombres y apellidos, aunque en realidad el de la Coalición Republicana va más directamente hacia Sandra Lasso, pero sí marcando que creen que hay responsabilidades penales. Por eso también ellos envían toda la información a Fiscalía. Solo que quieren que sea Fiscalía la que determine las responsabilidades. Y ahí surge la palabra de Fernando Pereira. Álvaro Delgado acompañó a los legisladores de la Coalición Republicana en la Sala Verde como presidente del honorable directorio del Partido Nacional, pero no habló. Fernando Pereira acompañó a los legisladores de Frente Amplio como presidente de Frente Amplio y sí habló. Y es él el que, hablando de responsabilidades políticas, nombra al amigo del presidente Orsi, que es Lacalle Pou.
porque todos sabemos que el propio Yamandú Orsi dice que con quien tiene más contacto, con quien habla más por teléfono, con quien de alguna manera tiene un ida y vuelta es con el propio Lacalle Pou. Bueno, el que lo nombra como responsable político del contrato de Cardama, que para el Frente Amplio tiene presunciones ilícitas en este caso al expresidente, es Fernando Pereira. ¿Qué es lo que acontece después? La jornada de ayer definía que mañana iba a haber una reunión con los partidos políticos que tienen representación parlamentaria en Torre Ejecutiva a las 4 de la tarde. Según indica el diario El Observador, Álvaro Delgado, a partir de lo que ya habían sido marcados enojo de legisladores, entre esos Sebastián da Silva y otros más que salieron a hablar por redes sociales de que parecía que el gobierno tenía bipolaridad, porque por un lado el lunes ataca al expresidente Lacalle Pou y el martes los invita a una reunión por el discurso que quiere hacer Orsi en la Asamblea General de Naciones Unidas. Bueno, lo que le pide el presidente del directorio del Partido Nacional, del honorable directorio del Partido Nacional, es que se postergue ese encuentro, que según indica el Observador se habría aceptado esa postergación. Lo cual uno también se pregunta si se posterga y en realidad la reunión era solamente para hablar del discurso que iba a hacer Orsi en la Asamblea General, ¿para qué hacer la reunión en el futuro si ya el discurso lo habrá hecho? Pero al parecer se posterga y el que sí iría sería Andrés Ojeda, senador del Partido Colorado, secretario general del Partido Colorado, porque en realidad él es el ideólogo del encuentro. Él fue el que pidió a Orsi tener esta reunión para hablar de ese discurso. Yo creo que en realidad también se querían hablar de otras cosas, por ejemplo el tema de la rendición de cuentas, que se considera que tendrían que haber sido llamados antes de que la rendición de cuentas llegara, y otros asuntos más. Tal vez el tema Zucasi, tal vez el tema Israel, en donde en Santo Domingo hay varios legisladores de la coalición republicana que están trabajando arduamente en torno a fortalecer la posición del gobierno israelí. Allí están los Rodríguez, por ejemplo, están Juan Martín Rodríguez y Conrado Rodríguez, como parte importante de esa delegación de legisladores que están en el exterior con esta temática. Pero digo, más allá de eso, lo concreto es que finalmente esa reunión, tal como estaba pensada, no se haría, no se va a hacer, según se indica hoy a partir de un planteo que le hace el propio Álvaro Delgado al presidente de la República por esto que aconteció con el tema Cardama. Y luego de la pausa vamos a escuchar las conferencias de prensa para que le podamos dar contexto a lo que venimos diciendo. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva Reserva Ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de 1 kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. Cuando te moves en un auto, ómnibus o taxi eléctrico, te estás moviendo con la energía del viento, del sol y del agua, porque estás en Uruguay. Hace 15 años cambiamos la forma de generar energía, apostamos a las energías renovables y ya nos estábamos preparando para el futuro. Hoy te acompañamos con una red de carga pública de más de 500 puntos, tarifas más económicas para cargar en tu hogar e incentivos para el transporte público, porque en Uruguay la movilidad es sostenible. UTE, avanzamos con energía. Con Previsión y Parque del Recuerdo, usted puede acceder a la mejor solución en Cementerio Parque. Con cobertura fúnebre integral y la cuota más accesible. La mejor opción para armonizar naturaleza, memoria y el homenaje por siempre para los seres queridos. Consúltenos por el 0881 60 y súmese a la mayoría. Pensando en el futuro,
Previsión y Parque del Recuerdo. 0800 8160. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Ciclo especial de Radio Centenario. Reafirmando la vigencia del pensamiento y accionar del comandante invicto. Todos los lunes, 13:30 horas. 100 años con Fidel. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. Y bueno, dado el contexto en la primera parte del informe, vamos a escuchar entonces la primera conferencia, la de la coalición republicana. Allí vamos a escuchar a Maximiliano Campo respondiendo lo que decíamos recién sobre los 4 informes, a Gerardo Sotelo, que le consultábamos al diputado del Partido Independiente, porque él decía que van rápidamente a pedirle a la Asamblea, al presidente de la Asamblea General, que es la vicepresidenta Cose, de que envíe todo a la Fiscalía. Yo le decía, pero si Fiscalía hace más de un mes que les pidió la información. Me están informando de que van a hacer urgente el planteo cuando Fiscalía ya pidió la información. Y entonces me reconoce que Fiscalía ya pidió la información, pero que igual ellos van a pedir que sea más veloz. En realidad Fiscalía pidió la información. Ustedes se acuerdan que yo hablé con Joaquín Garlo, el diputado del MPP, y él me dijo que había consultado con Jurídica del Parlamento y le habían dicho que le podía solicitar a Fiscalía que esperara que los informes estuvieran pronto, porque todavía faltaba gente para recibir cuando Fiscalía pidió la información. Ni siquiera todavía había ido Castendebat ni había ido la ministra Lasso, que fueron las 2 últimas reuniones, para que vean cuándo Fiscalía ya había pedido la información. Entonces, la idea es que ahora ya están los informes, tienen que enviárselo a Fiscalía. La Asamblea General para tratar este tema dicen que sería después de rendición de cuentas del Senado, dentro de 45 días. Yo creo que no pueden esperar tanto. Pero vamos a escuchar también a el diputado Pablo Abdala, además de a Campo y a Sotelo, porque Abdala habla claramente de cuál es la figura penal que ellos ven que podría recaer en la ministra Sandra Lasso, la ministra de Defensa. Estamos terminando de redactar y vamos a presentar en los próximos días una denuncia penal contra la ministra Lasso por el delito de abuso innominado de funciones. Porque en función de todo lo que aquí se ha informado y de la operación política que se ha llevado a cabo, la misma está referida a asuntos que son de la competencia del Ministerio de Defensa Nacional y por lo tanto la ministra Lasso es responsable legalmente, políticamente y penalmente en la medida que corresponda con relación a ellos. Está claro que ha habido una operación, como aquí se decía, que empieza con el mismo gobierno. Lo que la comisión investigadora termina de confirmar es que las verdaderas ilicitudes e irregularidades acontecieron a partir del 1 de marzo del año 2025. En particular, en el mes de mayo quedó demostrado que estaba la decisión tomada de terminar con el contrato. Pero para todo eso, repito, hubo una operación que implicó, sin medir consecuencias ni costos, que, por ejemplo, se omitieran los controles y las tareas de seguimiento en la construcción de las patrulleras en Vigo. Durante 7 meses la ministra Lasso estuvo sin tomar la decisión de que allí concurrieran los delegados de la Armada Nacional que debían cumplir esa tarea. Estuvo semanas y meses sin responder mensajes, sin responder solicitudes del propio proveedor y de otros actores en cuanto a la marcha de la ejecución de un contrato que estaba en pleno desarrollo y que además el gobierno estaba cumpliendo con las obligaciones financieras, curiosamente, y aunque parezca irónico, porque la actual administración pagó 20 millones de euros con relación a la ejecución de un contrato que en realidad ya tenía dispuesto desde el inicio terminar con él. En relación a la valoración política, de alguna manera los 4 informes que hay, uno por cada partido político, hablan de que es difícil discernir finalmente qué fue lo que sucedió, porque recibieron a las mismas delegaciones, obtuvieron los mismos documentos y sacaron 4 conclusiones distintas. Y sobre el tema fiscal que había hablado Sotelo,
Preguntar respecto a si de alguna manera ese pedido que van a hacer a la Asamblea General acelera ya lo que ha sido un pedido de la Fiscalía, porque si no me equivoco ya había llegado a la comisión hace un par de semanas de que la Fiscalía pedía que los documentos fueran enviados. Respecto a la primera pregunta sobre las diferencias de los 4 informes, hay una cosa que es clara. Ninguno habla de delitos, ninguno habla de corrupción, ninguno habla de ninguna imputación a ninguna persona. Esa es la primera conclusión clara, que no hubo ningún tipo de irregularidad probada en esta comisión. No hay ningún dato nuevo a favor del relato que han pretendido imponer desde el gobierno, de que hubo corrupción, de que hubo coima, de que se benefició a Cardama, de que prácticamente todo el mundo se había conspirado para elegir a Cardama, pese a que el Tribunal de Cuentas avaló sin observaciones la compra, que ninguno de los oferentes se presentó a decir, no, mire, beneficiaron al señor Cardama y no a mi astillero. Lo otro es valoración política, es valoración de relato, diría yo, que es lo que han querido imponer. Han tratado de mancillar el honor de personas y del gobierno anterior a través de algo que no existió. No existió ningún tipo de irregularidad, lo dijeron todos los comparecientes contraalmirantes de la Armada que participaron directamente del proceso. Los 3 ministros que participaron en esto, el señor García, el señor Castendebat y hasta la propia Lasso, que dijo que no hay ninguna irregularidad constatada. Entonces, los informes tienen una visión política de la situación. Políticamente podemos tener diferencias, pero aquí se ha querido imponer un relato de que las diferencias políticas pasaron a ser problemas penales y problemas de corrupción, los cuales no ha habido. Sí, por supuesto que eso ya lo había pedido el fiscal. Y es el humor, el temperamento de de la coalición republicana que vaya cuanto antes a la Fiscalía, sin esperar el pronunciamiento de la Asamblea General, que vayan todos los elementos. Ahora, yo creo que alcanza, por la pregunta que hacía la colega periodista con respecto a los restos de barcos que están en el astillero de Vigo, es que la lógica previa al 22 de octubre, cuando con toda pompa el presidente de la República y sus secretarios anunciaron la rescisión, lo debieron haber resuelto antes. Esto es la prueba de que no cumplieron con lo que establece el artículo 23 del Código de Ética en la Función Pública, que es la debida motivación para tomar una decisión ajustada a derecho, pero no a la lógica de los hechos para proteger el interés público. Parte de allí lo que se decía, entonces, allí escuchaban que en verdad, todos lo sabemos, Fiscalía hace tiempo que ya pidió, hace un mes que le pidió que le manden toda la información que ha recabado la comisión investigadora de la Asamblea General por el tema Cardama. Pedir acelerar eso, bueno, está bien. A mí me parece mucho también sí esperar que la Asamblea General lo trate, pero es un pedido de Fiscalía, no es que ellos estén dando la información, Fiscalía se las pidió. Porque no, también el Frente Amplio habla de entregar la información a Fiscalía. A los dos, a la coalición republicana y al Frente Amplio, decirles que más allá de que ellos quieran o no quieran, que quieren, dicen, quien se la pidió hace un mes a la documentación fue Fiscalía. Lo otro tiene que ver con lo que decía ahí al final, que hablábamos hoy del tema de poner la carreta delante de los bueyes, que es verdad, el tema de haber hecho anuncios sin tener en cuenta algunas consecuencias que tendría que haber el gobierno prevenido. Y lo otro que nos decía Maximiliano Campos, el diputado colorado, respecto a que cuando yo le pregunté sobre los 4 informes, de que ninguno tenía temas vinculados a las acciones delictivas. Y ahora vamos a escuchar a el diputado Joaquín Garlo, al senador Eduardo Brenta y también a Fernando Pereira del Frente Amplio, hablar de la temática vinculada al planteo que el Frente Amplio hace sobre este tema de Cardama. Y lo primero que hace Garlo es desmentir lo que dijo Maximiliano Campos. Dice que se ve que no leyeron desde la coalición republicana el informe Frente Amplista, porque el informe Frente Amplista sí habla de presunción delictiva y sí cree que Fiscalía debe determinar responsables que cometieron presuntos ilícitos.
solo que no marca, como sí marcó recién Abdala, a Sandro Lazo como la principal responsable en un tema penal. No da nombres. Sí lo da en las responsabilidades políticas. Y escuchen a Fernando Pereira, porque Fernando Pereira lo va a nombrar a la calle Pou, que es lo que genera todo este lío de que no se pueda hacer la reunión que en este caso quería establecer mañana jueves el presidente Orsi, que se hablaba de este tema de bipolaridad, ¿no? Se están pegando de arriba abajo en relación a este tema Cardama. Se están pegando de arriba abajo en este tema Cardama, la coalición republicana y el Frente Amplio, y Yamandu Orsi los invita a tomar el té. Y claro, no les quieren ir a tomar el té con Orsi, salvo Ojeda. Vamos a escuchar lo que decían entonces dentro de la coalición progresista, Frente Amplio, vinculado al tema Cardama en la conferencia. Comienza hablando justamente Joaquín Garlo cuando le preguntan sobre si en verdad, como decía Maximiliano Campo, no había presunción de delito en su declaración. Y esto le decía Garlo. Expresamente, el informe en mayoría tiene un capítulo donde se detallan los hechos con apariencia delictiva. Eso denota que claramente la oposición no se ha tomado el trabajo de leer el informe presentado por el Frente Amplio. Pero yo voy a detallar justamente a grandes rasgos cuáles son esos hechos con apariencia delictiva. En primer lugar, el otorgamiento de prórrogas sin registro por parte de la administración pública y la omisión de cursar la comunicación de no entrada en vigor por incumplimiento del contrato. En segundo lugar, la autorización de pagos invocando un análisis de documentación que nunca se tuvo a la vista y nunca pisó las dependencias del Ministerio de Defensa Nacional. En tercer lugar, la autorización de pagos sin control de documentación, sin traducción de documentos en inglés y documentación sin apostillar, lo cual constituye una irregularidad grave. El mismo día que Cardama había remitido la documentación a la Armada Nacional. Con diferencia de horas entre que Cardama envió la documentación en inglés y sin apostillar, la Armada autorizaba el segundo pago por más de 8 millones de euros con un texto dictado por el propio señor Mario Cardama. Y en último lugar, la ausencia sistemática de actos administrativos escritos, resoluciones fundadas y registros de decisiones esenciales para la protección de los dineros públicos. No hay registro en el expediente de la compra de Cardama sobre las sucesivas prórrogas otorgadas por parte del Ministerio de Defensa Nacional. No hay registro en el expediente de la contratación de Cardama de las distintas ofertas de garantías que Cardama iba presentando a lo largo de los 11 meses prorrogados, vencido el plazo inclusive. Estos son hechos con apariencia delictiva que deben ser investigados por la Fiscalía. Que, como dijimos, y esto es importante, Cardama es el principal responsable de estas maniobras, pero tiene que quedar claro que las mismas no se podrían haber consumado sin la intervención de funcionarios públicos, ya sea por acción u omisión. Sí, Fabricio Costa, Radio Centenario. En relación también a la misma conferencia, el diputado Gerardo Sotelo decía que la situación que se plantea sería un negocio ruinoso para el país haber dejado de lado el contrato y que por un contrato no se tendría que haber terminado la negociación con Cardama. Ellos indican que es muy poco para haber terminado el negocio con Cardama y hablan de un tema político directamente. A partir de la constatación de la existencia de una garantía falsa o trucha y a partir de la confirmación de una segunda garantía en las mismas condiciones y a partir de haber desconocido la sugerencia del Banco Central del Uruguay y la sugerencia el rechazo del Banco de Seguro del Estado de la posibilidad de otorgar la garantía, entendemos que hay elementos sobrados para haber dado este paso y efectivamente haber constatado que la irregularidad era lo suficientemente grave como para dar paso a la rescisión del contrato que el gobierno adoptó y que esta bancada respalda absolutamente. En primer lugar, quisiéramos manifestar en nombre del Frente Amplio la importancia que tiene que se haya investigado en una comisión de la Asamblea General, porque siempre la verdad nos va a hacer más libres. Siempre encontrar la verdad, buscar la verdad, nos va a hacer más libres. 2, ha quedado claro, y ya a esta altura nadie lo discute, que nos quisieron estafar, que había joda, que los documentos eran truchos, como dicen los uruguayos, para hablar de un documento falso,
que el escribano nunca había dado una fe de esa existencia, que la empresa no existía, que donde decían que había un banco, había una inmobiliaria. Esto ya no hay ningún uruguayo y uruguaya que tenga dudas. 3, a todos los que están acá, periodistas, todas las personas que están acá, parlamentarios, nos queda claro quién defendió a Cardama y tuvo más defensores que la empresa privada. Hemos sentido defender a la empresa Cardama tal cual fuera propia. No nos queda claro en este proceso quién defendió el Estado uruguayo y la plata de los uruguayos. En tanto, terminamos construyendo un acuerdo con una empresa que a todas luces nos quiso engañar en todo momento, incluso cuando presentó el refuerzo de la garantía el mismo día que el presidente Yamandu Orsi hacía la conferencia. En cuarto lugar, claramente responsabilidades políticas, los ministros de defensa, los cargos de confianza del ministerio, miembros de la Armada, pero también el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, que siguió esta compra y las avaló cada uno de estos procedimientos. Ahí escuchaban entonces cuando Fernando Pereira hacía referencia a Lacalle Pou, que reitero es lo que hace que finalmente el Partido Nacional no acepte el convite de tomar el té con el presidente Orsi el jueves a las 4 de la tarde, mañana, y de alguna manera pida prorrogar la posibilidad de un encuentro, lo cual, reitero, habría sido aceptado, solo que se recibirían a Ojeda, porque Ojeda fue el que pidió la reunión con Orsi, el secretario del Partido Colorado. Hacemos la pausa, la última, y volvemos. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Siempre es 26, siempre es 26. Campaña de adherentes del 26 de marzo. Colabora con el 26 y únete a la izquierda que lucha. Caja de ahorro Brow 0015 70 905-1. Para nosotros siempre es 26. Acércate al 26. Cerca de ti hay una agrupación. En Radio Centenario, la cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. El canto nos sirve para guardar. Todos los jueves a las 7 de la tarde. ¿Te gustó? Hice así, hiciste así. Nudo sobre nudo. Hiciste el saludo con Gabriel García Barriel. Las más destacadas novedades de las artes y el espectáculo están en la 36. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Nudo sobre nudo. Jueves a las 7 de la tarde, acá en la imprescindible 1250 AM. La esperanza nunca perdida. Y si el canto es la boca nueva. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. El intendente de Montevideo, Mario Vergara, planteó que esta semana, el viernes creo ya, va a quedar definido el pasaje de lo del casino municipal al Ministerio de Economía y Finanzas. Hubo acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, se va a arrendar por 2 años el lugar, y además con los funcionarios hay algunos acuerdos, con algunos, unos 11 van a ser repartidos dentro de la Intendencia en otras tareas, otros 35 tendrán salidas jubilatorias especiales con algunos planteos económicos de por medio, según comentaba el propio jefe departamental. Comunal no, departamental se debe decir. No existe la intendencia, en este caso comunal o municipal, es departamental. Desde que hay tercer gobierno, las alcaldías son comunales o municipales. Las intendencias son gobiernos departamentales, hay que aclararlo eso. Vamos a escuchar, ya no es IMM, es solamente IM, Intendencia de Montevideo. Escuchamos ahora lo que decía Mario Vergara sobre este asunto.
Comienza a cerrar todo el proceso de diálogo y negociación con la Dirección General de Casinos del Ministerio de Economía y con los trabajadores del casino municipal, cumpliendo algo que habíamos planteado en la campaña, ¿verdad? Del pasaje del casino municipal a la institución del Estado que es la encargada de gestionar los casinos y de gestionar las políticas de juego. No era algo inherente a la Intendencia de Montevideo. El pasaje se hace, bueno, al cierre de este mes. Ya en el mes de septiembre estará en manos de la Dirección General de Casinos. De los 46 trabajadores, 35 se acogen a sus derechos jubilatorios a partir también de un esquema de incentivos que propuso la Intendencia de Montevideo. Los restantes 11 trabajadores serán redistribuidos en distintas tareas dentro de la Intendencia, todo en un proceso conversado, dialogado y acordado. Y con el Ministerio de Economía, bueno, el Ministerio va a estar adquiriendo las máquinas del casino municipal y vamos a estar arrendando el local por un lapso de 2 años, ¿verdad? Y bueno, a partir del mes que viene será la Dirección de Casinos la que defina, ¿verdad?, cómo sigue su trabajo allí. Lo que venía dando de déficit anual de casino municipal estaba en el entorno de los $2,5 millones. Ese déficit que está presupuestado hasta el año que viene es lo que estamos utilizando para el esquema de incentivos para la jubilación de los trabajadores. Ahí tenían el intendente de Montevideo, entonces, Mario Vergara. Vamos a escuchar ahora a la diputada Nidia Reich, diputada de la Comisión de Salud del Departamento de Colonia, que planteó los problemas que existen en el tema de salud mental, más allá de lo que se ha dicho, los cambios que se han hecho y que no ha gustado. Mañana hay una actividad en EPA Rosell del Ministerio de Salud Pública, seguramente se va a ir a preguntar sobre eso, porque tanto la Sociedad de Psiquiatría como la Asociación de Psiquiatría, tanto de niños como de adultos, está molesta por los cambios que hubo en la conducción de salud mental en ACE. Y lo que dice en este caso Nidia Reich es que no están dando con los resultados ni para la atención en salud mental ni para el tema adicciones. En la comisión, cuando ACE nos exponía que al cierre del año 2025 decía que había 52.000 solicitudes pendientes de atención en el área de salud mental, 27.000 de psiquiatría y 25.000 de psicología, y que los tiempos de espera alcanzaban los 101 días para la consulta con psiquiatra, 92 días en psicología y 82 días en psiquiatría infantil. Entonces ahí es cuando nos tenemos que formular una pregunta que para todos es inevitable. Si la salud mental es una emergencia, ¿cómo podemos aceptar 101 días de espera para acceder a un psiquiatra? Y si verdaderamente constituye una prioridad nacional, como lo ha dicho este gobierno y esta ministra de Salud Pública, ¿cómo puede ser que hay más de 52.000 solicitudes pendientes que no pueden naturalizarse como una estadística más? En todos los departamentos. Pero tenemos que ver que detrás de esos números hay personas, porque hay una madre que está esperando que atiendan a su hijo, porque hay un adolescente que está atravesando una crisis, porque hay una familia que está buscando desesperadamente una respuesta frente a uno de sus integrantes que tiene un problema de adicción. Y realmente cuando hablamos de salud mental, esperar 3 meses puede significar llegar demasiado tarde. Sin duda que es una realidad que continúa siendo dramática. Durante el año pasado se registraron 668 suicidios y 6.140 episodios de intentos de autoeliminación. Bueno, ahí tenía lo que decía la diputada Nidia Reich sobre el tema salud mental y adicciones. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, Martina Díaz en el control de cámaras y de gráficos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Ya está José Luis Vázquez para el flash informativo. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. ...1250... Frecuencia de noticias.
Informa Centenario. Son las 9 de la mañana y 2 minutos. Hay 7 grados de temperatura en este momento y la máxima prevista para hoy es de 19 grados. Hoy estará nuboso, por momentos soleado, pero son muy bajas las probabilidades de lluvia en el día de hoy. Para mañana sí podría haber un poco de agua, pero ya el viernes desaparece el agua también. Vamos a las noticias. Vamos a la República Argentina, porque la Universidad de Buenos Aires otorgó el título honoris causa a Rita Segato. La distinguieron en la Facultad de Ciencias Sociales, donde dio una clase magistral. En su conferencia dijo: ¿por qué la reciente adhesión de la Argentina a la Declaración del Consenso de Ginebra, que busca criminalizar el derecho al aborto? Y se respondió ella: porque nosotras estamos promoviendo cambios que amenazan el poder, que muestran que se puede vivir sin esa jerarquía patriarcal y sin el poder monopolizado por un pequeño grupo de dueños de la vida y de la muerte, dijo Segato, que probablemente en el mes de septiembre esté visitando nuestro país y la Facultad de Ciencias Sociales también. Así que va a haber, con la premiación nueva, estará en Uruguay seguramente en el mes de septiembre. Nos reencontramos con ustedes a las 10 de la mañana. Hasta entonces. Estas y otras noticias en radio36.com.uy. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. Todos los días, en cualquier lugar, compartimos gestos que parecen pequeños. Compartimos una risa, compartimos una tarde en la plaza, una charla mientras preparamos la cena. Compartimos las alegrías, lo que nos preocupa y eso que nos cuesta poner en palabras. A veces, alcanza con que nos escuchen, con estar ahí. Porque cuando compartimos lo que sentimos, también nos estamos cuidando. La salud mental de adolescentes y jóvenes se cuida todos los días. Compartir nos cuida. Informate más en gu.uy/salud mental adolescente. Ni silencio ni tabú. Hablemos de salud mental. Presidencia de la República, Instituto Nacional de la Juventud, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud Pública, con el apoyo de UNICEF. Si vos o alguien que conozcas necesita ayuda, existen líneas de apoyo que son gratuitas y atienden las 24 horas. Línea de apoyo emocional 0800 1920. Línea de prevención del suicidio 0800 0767 o por celular *0767. Qué guay, dulce, qué guay. Apitoxina purísima. Mejor no hay. Calidad internacional importada de Georgia. No más dolores musculares y reumáticos. Aumenta las defensas y fortalece el sistema inmunológico. El Queguay de Luis Córdoba. Pedidos celular 099 761 563. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario.
la mañana, 7 minutos, y en este espacio central de Mañanas de Radio, en este miércoles, queremos repasar un poco lo que dejó una semana muy particular en cuanto a reuniones internacionales que tuvo la capital del país la semana pasada, ¿no? Una serie de reuniones de fuerzas que se autodefinen como progresistas, que tuvo alguna cobertura de prensa, pero que bueno, valdría la pena profundizar, todo impulsado por una fundación que hace tiempo conocemos y que actúa vinculada al Frente Amplio, a partidos del Frente Amplio, que es la Friedrich Hebert Stiftung, o andás a ver cómo se dice correctamente en alemán esto, ¿no? Pero que tiene una larga historia de actuación en nuestro país y en América Latina, vinculada al Partido Socialdemócrata Alemán, que tiene la sigla en alemán SPD, que muchos de ellos, o sea, proviene del ex comunistas, ¿no? Y que desde hace varias décadas trabaja en América Latina. Desde los años 60 se dice que desembarcó, fíjense, en América Latina, pero quizá en aquellas décadas no se mencionaban tanto, ¿no? Y ha desarrollado varias iniciativas en la región, como Institutos Latinoamericanos de Investigación en Ciencias Sociales, el Centro de Estudios Democráticos de América Latina y la revista Nueva Sociedad, de la cual una de las actividades que hubo la semana pasada fue la presentación del último número, ¿no? Y muchas veces el Frente Amplio, por ejemplo, hace actividades, el PIT-CNT también, vinculados con esta fundación, que también ha generado esa y otras fundaciones como la Konrad Adenauer, en fin, a veces polémicas en algunos países como Venezuela, como Bolivia, donde desde los gobiernos o las fuerzas de izquierda que han estado en los gobiernos en su momento, bueno, cuestionaron a veces los posicionamientos que impulsaban estas fundaciones respecto a esos procesos, ¿no? Desde lo ideológico, en fin. Pero bueno, Marcelo, hubo varias, como decíamos, se aprovechó toda esa semana para una variedad de actividades, de las cuales vamos a elegir en el tiempo que tenemos, sí, algunos contenidos, ¿no? La agenda comenzó el lunes 17 de agosto y combinó 5 espacios diferentes, varios de ellos conectados entre sí, lo que fue el tercer encuentro de mujeres políticas, democracia y feminismos, el foro progresista de partidos políticos, el relanzamiento de Nueva Sociedad, como hablábamos recién, el encuentro SOS Democracia por los 10 años de la Red de Innovación Política y el tercer Congreso Panamericano. Tercer Congreso porque ya se había hecho en Colombia y en México anteriormente. Colombia 2024, México 2025, y le tocó este año a Uruguay con esta posibilidad. Hay de esas reuniones algunas cosas repasaremos. Ahí está el afiche para los que puedan seguirnos por el canal de YouTube de la radio. Fíjense, de lo primero que había era el Foro Progresista de Partidos Políticos, y la consigna era un espacio para la imaginación política. Que bueno, da para muchas interpretaciones, ¿no? Y después dice 14 partidos, 11 países, una pausa estratégica. ¿A qué pausa se refiere y en el marco de qué estratégica? No sé si es la pausa de los progresismos que salen del gobierno y asumen y dejan a gobiernos de la derecha, ¿no? ¿Qué vale esa pausa, si se refiere a eso, o era porque, bueno, estaban reunidos esos días? Y más allá de los pintorescos, y vamos a ver imágenes de fotos que se sacaron, en fin, no hay que subestimar ese ámbito como un ámbito de alineamiento, o donde se marca línea de las conducciones de los partidos progresistas, algunos que han estado
en el gobierno o que siguen pretendiendo llegar al gobierno, otros que no, pero bueno, fíjense la conjunción de presencias que hubo, ¿no, Marcelo? De diversos países y de distintas realidades políticas también. Sí, la primera actividad fue el tercer encuentro de Mujeres Políticas, Democracia y Feminismos del 17 al 19 de agosto. Participaron dirigentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y de nuestro país. Trabajaron sobre representación política de las mujeres, igualdad de género, democracia y construcción de una agenda feminista regional. El Foro Progresista de Partidos Políticos ocupó del 19 al 20 de agosto la justamente actividad. Recibió direcciones de 14 partidos provenientes de 11 países, con representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Perú, Alemania y de nuestro país, Uruguay. El Partido Socialdemócrata Alemán, el SPD, como decíamos, estuvo también allí en la mesa junto a las fuerzas latinoamericanas. La agenda incluyó inteligencia artificial, transformaciones del trabajo, geopolítica, desigualdad, cambio climático y las respuestas del progresismo frente al crecimiento electoral de la ultraderecha. Entre el 19 y el 22 de agosto, en estos últimos días, llegó además SOS Democracia, como hoy mencionábamos, este encuentro que celebró los 10 años de la Red de Innovación Política en América Latina. La consigna elegida fue de innovar la política a reinventar la democracia. Sintetizó una discusión centrada en la participación ciudadana, el fortalecimiento democrático de la innovación política y la construcción de redes regionales entre dirigentes, organizaciones sociales y actores de la sociedad civil. Después vino ese tercer, bueno, está la presentación esta de la revista, donde vamos a escuchar una partecita. En la presentación hablaron, que fue una de las estrellas, digamos, de estas actividades, el expresidente de Chile, Gabriel Boric, y habló la senadora del Frente Amplio, Constanza Moreira. La vamos a escuchar una partecita, pero después vino ese tercer congreso panamericano que les mencionaba Marcelo, con representaciones de Norteamérica, América Latina y el Caribe, donde se anunció la presencia de Yamandú Orsi, que no habló, ¿no? Por lo menos no vimos registros de intervenciones. Estuvo Carolina Cose, que sí habló ahí en el Palacio, en la apertura de ese congreso. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, bueno, varios senadores y diputados. Desde Argentina vino el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el diputado Jorge Tayana, que fue canciller en gobiernos kirchneristas. Ya mencionamos a Boric, la ex candidata presidencial y ex ministra de Trabajo del gobierno de Boric, dirigente del Partido Comunista de Chile, Janet Jara. Un diputado vino de Colombia, el expresidente Ernesto Samper, que hace tiempo que está en actividades regionales acá, vinculadas a los espacios progresistas. Las senadoras Clara López y María José Pizarro, y bueno, una delegación de congresistas. Vino la mexicana Alicia Bárcena, que fue muchos años secretaria ejecutiva de la CEPAL. Vi en las imágenes también a Gabriela Rivadeneira, que es de los dirigentes del correísmo en Ecuador, y vino una delegación de Estados Unidos con el nuevo Partido Democrático, o el dirigente del nuevo Partido Democrático, Abby Lewis, y varias parlamentarias, de esas que están que se presentan dentro del Partido Demócrata, pero que están en esta corriente que le llaman los socialistas demócratas, en fin. Vinieron varias también, vamos a escuchar lo que dijo una de ellas, una parte también. En fin, este congreso, como decíamos, nacido en Colombia, que le tocó registrarse ahora en Montevideo, y con estas variedades de presencias. Vamos a hacer una pausa, estamos a las 9:16, para empezar después el repaso de algunas cosas que se dijeron y que están de alguna manera marcando el rumbo político que plantean estas fuerzas.
Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. No voy a caer jamás, rendido ante mis miedos. Caro en vivo en Sala del Museo del Carnaval. Suena la música del bar. Acompañado por su banda y con invitados especiales, presentará su más reciente álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. Viernes 4 de septiembre, 21 horas, en Sala del Museo del Carnaval. Últimas entradas en venta en Red Tickets y en todos los locales Red Pagos. Invita Bizarro. Porque te acompañamos cada día, porque nos escuchamos, porque hace más de 95 años que compartimos momentos juntos, porque sos parte de la gran familia de la 36. Ahora tenemos que vernos. Nos encontramos en YouTube. Suscríbete al canal La 36 Radio Centenario. La 36 crece con vos. Mañanas de Radio. Pueblo latinoamericano, cantándole a nuevo mundo. Pueblo latinoamericano. 9:18 y empecemos en la presentación, porque eso fue previo al foro panamericano, foro era Congreso Panamericano, sí. En la presentación de esta revista Nueva Sociedad, que tiene al frente al periodista Pablo Stefanoni, periodista argentino, donde estuvieron Gabriel Boric, llegó del aeropuerto directo, ahí esto se hizo en la Huella de Sereñi, ahí en la sede del Frente Amplio. Vimos en primera fila, por ejemplo, que estaba con bastón a Alberto Curiel, el ex senador, y bueno, varios de la dirigencia del Frente Amplio, ¿no? Y ahí estaba el expresidente, que tan bien marcó su gestión que triunfó después la extrema derecha chilena de Kast. Hoy dejó en el gobierno Boric a la extrema derecha. Él viene recordemos, del movimiento estudiantil, que marcó una agenda tan importante de luchas años atrás en Chile, con, por ejemplo, Camila Vallejo, dirigente del Partido Comunista, que fue su vocera a lo largo del gobierno. Y él reprimió también a los estudiantes, reprimió a los mapuches. Si hay alguien que se enteró de alguna reforma importante en el plano de la distribución de la riqueza, de la defensa de la soberanía chilena, que sepa que hizo Boric durante su gobierno, que nos escriba y nos avise. Y ese hombre vino como estrella de estas reuniones a marcar línea, ¿no? Vamos a escuchar, por ejemplo, una parte donde él habló en el Parlamento en la inauguración del foro del Congreso, y él hace un énfasis a Mujica. Repasando, buscando material, encontramos varias fotos de encuentros que él mantuvo con Mujica, con el expresidente uruguayo, y que se ve que Mujica se ocupó de trabajarle la cabecita también, y en ese acto en el Parlamento de apertura de este Congreso Panamericano, él se refirió, hablando del Pepe, ¿no? Adelante de estas visitas internacionales y de dirigentes uruguayos, el legado, cosas que él rescata. Él habla de la coherencia, habló del nuevo imperialismo de Estados Unidos, en fin, pero también habló de Venezuela. Ahí lo tenemos en el canal de la radio, una imagen donde Mujica, con un sombrero de estos de campo, está abrazando a Boric, ¿no? Marcándole, formándolo para que después hiciera la presidencia que hizo. Pero escuchamos una partecita de lo que decía Boric, mencionándolo él, hablando del Pepe. Despidiendo al Pepe. Y me preguntaba, antes de subir al escenario a hablar,
¿Qué nos enseñó el Pepe? Porque si algo, una característica que tenía es que nunca se sumía en la nostalgia y que estaba permanentemente hablando de futuro. A sus 90 y tantos años siempre nos habló de futuro y tenía esta frase que a mí como chileno me costó entenderla, que es muy uruguaya, pero que decía: nosotros los viejos somos exitosos solo si dejamos una barra que nos supere con ventaja. ¿Qué es lo que significa eso? Que alguien de su trayectoria, de la tremenda historia de vida que él con Lucía han vivido y toda su generación, tenían que traspasar la posta y a la vez que nos enseñaban a aprender. Y me he preguntado mucho qué aprendimos de él. Y me gustaría centrarme en este breve discurso en dos cosas. Uno, aprendimos la coherencia. La coherencia entre nuestro discurso y nuestra acción, que es fundamental en política. Y para poder presentarnos ante el pueblo del cual somos parte y el que esperamos a representar. Porque como bien decía Carolina, lo que estamos haciendo aquí es una reivindicación de la política como herramienta de transformación social, como un oficio digno, como un oficio limpio, como un oficio que vale la pena. Y también la coherencia implica ver los grises. Y quiero poner un ejemplo que quizás puede ser algo incómodo, pero que son cosas que es necesario que hablemos también dentro de la izquierda. Se ha mencionado aquí mucho a Estados Unidos, y con toda razón. Y la doctrina Monroe, con el corolario de Donald Trump y el nuevo imperialismo que estamos viviendo. Y por cierto, tenemos que ser firmes y oponernos a ello con mucha claridad, y tenemos mucha esperanza a propósito de sus palabras, diputada. Es realmente esperanzador también lo que están haciendo en Estados Unidos y los resultados de las primarias que han tenido en el último tiempo. Y tal como criticamos ese imperialismo, esa humillación, esa vejación, y somos capaces de decir con mucha claridad que su intervención de Estados Unidos en Venezuela es absolutamente ilegítima, y el neocolonialismo que han estado ejerciendo hoy día sobre Venezuela es algo a lo que todos los demócratas de América debiéramos ser capaces de oponernos con mucha claridad, porque hoy día ya ni siquiera hablan de democracia, sino derechamente hablan del petróleo, pero a costa de un pueblo. Tal como decimos eso con mucha claridad, y que por lo tanto no nos parece que la violación del derecho internacional sea la manera de intervenir de manera ilegítima en un pueblo distinto, también tenemos que decir con mucha claridad que Maduro se había robado las elecciones y que por lo tanto su presidencia en ese momento también era legítima. Porque si desde la izquierda no somos capaces de ver también esas cosas, creo que vamos a tener un problema a la hora de convencer a nuestros pueblos. Entonces, para mí por lo menos es muy importante esa enseñanza del Pepe, que esa coherencia cuando criticamos con toda razón y cuando nos enfrentamos a quienes son nuestros adversarios, tenemos que ser capaces también siempre de verla en, como decía ayer la senadora Moreira y Pablo Stefanoni, en nuestra propia familia. Bueno, hay una muestra de lo que decía Boric en el Parlamento, por un lado cuestionando a Estados Unidos, al gobierno actual, y por otro diciendo que Maduro, que fue secuestrado por ese gobierno de Estados Unidos, se había robado las elecciones. Esto nos sorprende en Boric, que hizo a lo largo de todo su gestión de gobierno ataques muy claros a Venezuela y a Cuba. También podríamos encontrar declaraciones en ese sentido.
Pero otra muestra viniendo hacia palabras de dirigentes del Frente Amplio, referentes como Constanza Moreira, que es politóloga, ¿no? Referente de Casa Grande, senadora, en esa presentación de la revista Nueva Sociedad, escuchen bien esto, ¿no? Donde estuvo con Boric y el periodista Stefanoni, habló del socialismo que existe en Uruguay ahora, en el gobierno del Frente Amplio, de elementos de socialismo que hay en nuestro país, para tener otra muestra de cosas que se han dicho en estas reuniones, en estas cumbres progres. Un par de anotaciones al respecto de algo que dijo Boric que me encanta. Es un concepto vacío. Basta de buscar el centro, es como buscar el vacío. Lo que está en el centro, la mayoría de aquello que está en el centro es la gente que no está en la política, que no le interesa la política y que si no fuera obligatorio ni votarían. Entonces me parece que el centro hay que politizarlo. Y yo vengo de la ciencia política y les quiero decir que todas nuestras predicciones resultaron erradas. Y resultó errado Fukuyama y el fin de la historia y la convergencia de los gobiernos. Hoy estamos en una polarización absoluta. Y eso es el mundo en el que estamos. Prefiero la polarización que el consenso. Esta no necesariamente me gusta, pero en esa polarización creo que hay que recuperar el término socialismo, hay que usarlo con mucho orgullo, Y lo digo para el Uruguay, que es casi una república socialista, o tiene la posibilidad de serlo. ¿Y saben por qué? Porque tiene 2 o 3 cosas del socialismo maravillosas. Controla desde el Estado los recursos estratégicos. La energía, el agua, las telecomunicaciones. El banco público, a pesar de todo, sigue siendo el banco más grande del país. Eso es socialismo. Y hay que ponerle ese nombre. Tenemos un movimiento cooperativo, ejemplo. Cooperativismo de vivienda. Antes fue más grande todavía. El neoliberalismo arrasó con muchas de esas cosas. Eso es socialismo. Tenemos un movimiento sindical que acá, mirá, Gabriel, los 1 de mayo ni se te ocurra irte a comprar algo a la panadería porque ya te van a acusar de carnero. Tenemos un movimiento sindical que es un ejemplo. Compañeras y compañeros de Uruguay, eso es un capital político impresionante. Y tenemos una Universidad de la República gratuita a la que cualquiera que termina el secundario va. Y eso es un capital político impresionante. Tenemos educación pública, tenemos salud pública, tenemos empresas públicas, cooperativismo y sindicalismo. Claro que vivimos en la República Socialista del Uruguay. Vivimos en la República Socialista del Uruguay. Y no lo sabemos, no lo decimos. Bueno, yo miré ahí en las mesas, ustedes pueden ver la foto, a ver qué había en las mesas de la reunión, si había algún elemento de alguna bebida espirituosa, pero no vi ni agua tenían. Y ahí estaba Constanza Moreira diciendo que estamos prácticamente en el socialismo, las empresas públicas que surgieron desde Valle y Ordóñez, ¿no? Las cooperativas, el movimiento sindical, que es un ejemplo, dijo ella, y bueno, la educación, todo eso, la verdad que... Y bueno, ¿vieron el aplauso cuando dijo que éramos casi una república socialista? Los aplausos en la huella de Sereña, ahí en la sede del Frente Amplio, ¿no? Y estos, por acá venían el tipo, era una politóloga de prestigio en nuestro país, ¿no? Por ahí venían este tipo de análisis. Vamos a hacer una pausa. Estamos atentos a los mensajes de ustedes también. Está Hugo para recibir las llamadas que quieran hacer al 2903-0302 y 04, al 099-326-381, el WhatsApp, y lo que nos escriban en el chat también de la 36, en donde vamos viendo en directo en la transmisión de la radio. Ya seguimos repasando estas cumbres progres que tuvieron lugar la semana pasada.
Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva Reserva Ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de 1 kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. Hay un pueblo en Artigas de piedra y lata, ranchos de chapa. Marx, tesis sobre Feuerbach. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Marx y Engels, proletarios de todos los países, uníos por la reconstrucción de la izquierda que lucha. Unidad Popular. Pueblito sé que irá de ranchos de chapa. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. Y bueno, con todo esto vamos cumpliendo con algunos mensajes de los oyentes. Walter dice en este mensaje: ay, Constanza, no te aplaude ni la familia. Constanza, por favor. Ahí le aplaudieron. Dice Walter, sí, alguno la... Gustavo dice: la URSU, Unión de las Repúblicas Socialistas de Uruguay, nos está diciendo. Ana de la Paz dice: buen día, la Moreira, profesora de politología, ¿sabrá lo que es socialismo? ¿Fumó algo al entrar? A ver, qué vergüenza, saludos, dice Ana de la Paz. Y dice entre los mensajes en el chat, Mario de Berlín dice: con respeto, la coherencia de Mujica se resume así: el presidente más pobre del mundo, adorado por los ricos. Y Silvia dice: hola compas, buenos días, la politóloga uruguaya no se entiende si está en un stand-up o hay que sacarle el título como al profe presidente. Roibal dice: pobre Constanza, siempre bien intencionada, me hizo acordar a Tatú de la isla de la fantasía, dice aquel que decía el avión, ¿verdad, Marcelo? Sí. Bueno, está salvando Sergio Ledesma también. Y Maite dice: buen día, desde Argentina, ¿no? ¿Cómo se nota que Moreira habló sola sin que nadie la contradiga? Dice. Vamos a repasar otro trámite de este muchacho Boric, cuando habló en cuánta reunión hubo, creo que no habló en la de las mujeres feministas, progresistas, pero habló también en ese congreso que decíamos durante las sesiones del congreso, y estas declaraciones recorrieron por lo menos la región, ¿no? Hay una parte donde habló de que las ideas radicales de justicia y de igualdad tienen cabida en este mundo, y esto generó en esos cortes que se hacen y que se difunden por las redes reacciones a nivel de la región también que le dieron bastante palo, ¿no? Diciendo, bueno, quién era que estaba diciendo esto, pero escuchamos otra partecita de lo que él habló en estos foros. Yo los quiero contagiar y transmitir que no podemos ser, como izquierda, como fuerza progresista, como fuerza y motor de cambio, un muro de los lamentos, que tenemos que identificar con claridad y firmeza al adversario y al enemigo, pero que no basta con eso, que tenemos que convocar al futuro, no solamente administrar el presente, sentarnos y pensar juntos, elaborar, decidir cómo vamos a gobernar las nuevas tecnologías, cómo vamos a producir nuevos modelos de desarrollo que no sigan destruyendo el planeta a costa de nosotros mismos. Y en eso, como en tantas otras cosas, hay muchas ideas que nadie diga, y no permitamos que en nuestros países nos traten de disciplinar, ni de amansar, ni de decirnos que la única solución posible es jugar a la moderación porque las ideas radicales de justicia, de igualdad, no tienen cabida en este mundo.
Sí las tienen, y permanentemente hay experiencias demostrándonos que es posible. Son muy obvias las reacciones, las respuestas a estos dichos, ¿no? Así como te dicen que una cosa es el partido, otra es el gobierno, te pueden decir, con respecto al Frente Amplio, una cosa es la gente cuando está de presidente, lo que hace, y otra es lo que hace después que es expresidente, y te puede decir en discursos, ¿no? Esto de que las ideas radicales de justicia y de igualdad tienen cabida, que no nos domestiquen, dice, o nos controlen, o en fin, todo lo que él demuestra no nos da el tiempo, no nos ha dado en este espacio para repasar qué fue lo que hizo en concreto Boric en el gobierno al frente de las fuerzas progresistas, de una coalición entre las que estaba el Partido Comunista de Chile, por ejemplo, que tenía, ya lo dijimos, por ejemplo, la ministra de Trabajo, Janet Jara, que fue después la candidata a la presidencia, que perdió con Kast, y así tantas otras cosas, ¿no? Y ahí vienen las reacciones en las redes que tomaron este tramo que escuchábamos recién u otros de Boric, hablando acá en Montevideo en estos días. Juan Fran Torres dice, por ejemplo, Gabriel Boric es una completa vergüenza para nuestra izquierda en Chile y para toda América Latina. Es muy vergonzoso escuchar cada una de las estupideces que dice a través de frases que intenta instalar como grandilocuentes, pero el pueblo sabe muy bien que es un farsante de primer nivel. William Castillo dice, en estas citas también, de este audio que recién escuchábamos, inútil, demagogo, farsante, traicionaste al movimiento estudiantil que te llevó al poder, ahora andás actuando como amansador de la rebeldía con ese discurso woke y pajúo, que ahí ya viene una expresión de otras regiones de América Latina, menos 1000 de aura, dice, ahora que esto que se habla mucho del aura, de los juegos, esto, ¿no? Y Sacha Lorenti, que fue vocero de gobiernos bolivianos del MAS, que pone la foto de un artículo que salió en La Diaria, bajo el título de una frase que dijo Boric: el fanatismo por la moderación al final no lleva a ninguna parte. Dijo Boric como cuestionando la moderación, ¿no? Y Sacha Lorenti dice, si el expresidente Boric hubiera aconsejado eso mismo al presidente Boric, probablemente el presidente Boric no hubiera allanado el camino de la ultraderecha en su propio país y en América Latina. Y otro le dice en las redes, esto es a nivel de América Latina, ¿no? Que vaya para su casa a escribir un libro sobre lo que pudo hacer y no hizo. Es una falta de respeto pretender dar lecciones de política a las fuerzas progresistas. No aprendió nada de las masacres cometidas en su país por la reacción. Cuba no cree en cuentos de camino. Otro, Esteban Silva, dice, Gabriel Boric aparece ahora en Montevideo reivindicando un discurso de izquierda y cuestionando la moderación. El problema es evidente. Ese discurso de izquierda que hoy plantea no fue el que orientó su gobierno de Chile. Y otro pone con una ironía, dice, qué hermoso Mauricio Daza es qué hermoso e inspirador. Ojalá este joven idealista que representa a la verdadera izquierda llegue algún día a ser presidente y así evitar que acceda al poder alguien que use su facultad exclusiva y le entregue sin licitación la mayor reserva mundial de litio a los herederos de Pinochet y en contra del pronunciamiento del Congreso que le pidió no hacerlo. Alguien que no consolide el sistema de capitalización individual, ahí están las AFAP chilenas, ¿no? Las AFP, dando más poder y recursos a las administradoras de fondos de pensiones, impulsando una ley que no se puede aprobar sin la firma del presidente, según la Constitución, que impida que acceda al poder alguien que impulse una ley usando sus facultades privativas como presidente para modificar una sentencia judicial que obliga a las aseguradoras de salud privadas a devolver millones de dólares ilegalmente retenidos, permitiéndoles a
las empresas subir unilateralmente los valores de los planes de salud para pagar en cientos de cuotas. Impedir que alguien que no sea de verdadera izquierda apruebe el tratado pacífico sin ninguna reserva. Ojalá que esta luz que alumbra los destinos del progresismo latinoamericano y mundial llegue a impedir que se apruebe una ley que presuma que los miembros de las policías actúan en legítima defensa cuando reprimen manifestaciones, y que frente a la petición de parlamentarios de su coalición para vetar parte de esa ley, no solo no los escuche, sino la apruebe a la rápida para evitar que esos parlamentarios alcancen a presentar sus objeciones ante el Tribunal Constitucional. En fin, ojalá que este verdadero revolucionario antiimperialista llegue a ser presidente muy joven, porque de esa forma, una vez que cumpla su periodo, podrá destinar los $20.000 mensuales que el Estado de Chile le garantiza de por vida a la creación de una fundación de ayuda a una fundación en ayuda a las personas más vulnerables. Suerte, Gabriel, dice, el futuro de la izquierda mundial está en tus manos. Bueno, los mensajes siguen llegando, ¿no? Por ejemplo, sobre lo que dijo Constanza, Gustavo dice, aflojale al ácido, Constanza. Walter también escribe y dice, se perpetúan en el gobierno por esa inmensa cantidad de votos sin conciencia, esa mayoría que no le interesa la política, o ustedes mismos hicieron perder el interés, nos dice en este mensaje Walter. Bueno, estuvo el gobernador de Buenos Aires, de la provincia, Axel Kicillof, que también habló ahí creo que él habló en el Teatro Solís, en una de las veladas de estos foros. Y se había reunido con Orsi y firmó algunos acuerdos también, ¿no? Exactamente, con Orsi, él cuenta ahí con la universidad, con el Ministerio de Ganadería, y bueno, él está dando su pelea ahí, a ver si queda como candidato del peronismo, en fin. Y creo que fue Sarro, que cuando estaba hablando ahí en la presidencia después de la reunión con Orsi, le pregunta sobre Israel y el genocidio en Palestina, ¿no? Pongan atención lo que dice, incluso desde el comienzo, sobre todo, Kicillof, cuando le preguntan, una de las figuras que estuvo en estos foros progresistas. Usted como integrante de la colectividad judía, ¿qué opina de lo que ha hecho Netanyahu e Israel en Gaza? Bueno, lo he dicho siempre, nosotros, con la prudencia que esto implica, nosotros no podemos, y hemos sido siempre un pueblo que ha promovido la paz, así que todo lo que tiene que ver con invasiones, con cuestiones territoriales, siempre hemos tenido el mismo posicionamiento. Ahora yo quiero decir algo que me parece central en este momento. Es un momento donde la geopolítica se está definiendo prácticamente de nuevo, y creo que América Latina, creo que al Cono Sur, le toca también pensar un poco dónde posicionarse. Y ahí es clarísimo que el vínculo que hay entre países que tienen esta trayectoria común, países que son vecinos, países que tienen gran intercambio, países que tienen una relación cultural muy fuerte, y bueno, ahí es primero donde hay que buscar los aliados, más allá de los posicionamientos de sus presidentes. Esto es lo que debería pasar, creo yo. Entonces, fortalecer el Mercosur, fortalecer la integración productiva, fortalecer la integración regional, fortalecer el intercambio entre los pueblos. Bueno, son principios que tenemos nosotros y que hemos llevado adelante siempre. Bueno, esto hablaba con los periodistas en la torre ejecutiva después de la reunión con Orsi por la pregunta, o sea, con cautela dijo que había que analizar esto, en fin. Clarito, ¿no? Pero les decíamos que hubo una fuerte delegación
estadounidense en estas cumbres, sobre todo en este Congreso Panamericano, de estas delegaciones de lo que todavía sabemos poco, ¿no? Claro, del que más escuchamos es de Mamdani, el alcalde de Nueva York, pero que están cobrando fuerza dentro del Partido Demócrata, estos llamados demócratas socialistas, en fin, que incluso están ganando alguna candidatura en las primarias para disputar los puestos al Congreso de Estados Unidos por estados, y la que encabezó la delegación de este grupo fue Pramila Jayapal, que usted escucha este nombre y dice, esto no es un nombre de una estadounidense, pero ella es india, nació en la India y hace unos 15, 20 años, creo que alrededor de 20 años llegó a Estados Unidos. Es la primera congresista estadounidense de origen indio que llegó al Congreso precisamente, y habló también en la apertura de este foro. La escuchamos también por las valoraciones que hace respecto a lo que está pasando en Estados Unidos. Hay que decir que de Kisilov, que escuchamos esto sobre el tema de Israel y Gaza, estuvimos escuchando lo que él dijo cuando habló en el Teatro Solís, y la verdad que no encontramos mucha cosa interesante. Sí se dedicó, por supuesto, a darle palo a Milei, ¿no? Que eso es jugar y cobrar, ¿no? Lo que está haciendo el gobierno de Milei, en fin, todo lo que está destruyendo. Pero vamos a escuchar la traducción de lo que dice esta congresista estadounidense, una partecita de la delegación que vino de Estados Unidos a participar. Es por todo lo que hacen para elevar y luchar por la clase trabajadora y los pobres en sus países y en todo el hemisferio. Todos enfrentamos formas similares de oposición a nuestro progreso, desde autoritarios y dictadores que pisotean nuestros derechos humanos y el derecho internacional, hasta la desinformación diseñada para socavar las elecciones libres y justas de nuestros países, pasando por la creciente desigualdad y la captura de nuestras economías por parte de multimillonarios y corporaciones gigantes que asfixian los derechos humanos, la dignidad y el futuro de nuestra gente. Es precisamente por eso que este Congreso Panamericano es tan importante en este momento. Los desafíos que enfrentamos requieren una respuesta hemisférica compartida, una basada en escucharnos y aprender unos de otros en la colaboración, el Estado de Derecho, el respeto a la soberanía y en estrategias comunes para enfrentar la creciente amenaza del fascismo y los actores de derecha en todos nuestros países. La catastrófica reconfiguración de la doctrina Monroe por parte de la administración Trump, en una nueva y exagerada maniobra de vanidad llamada doctrina Monroe, reafirma el concepto fallido y erróneo de la dominación estadounidense en el hemisferio. Intenta peligrosamente justificar la intervención estadounidense, la coerción económica, la presión militar y las operaciones unilaterales, a menudo en violación de nuestra propia Constitución de los Estados Unidos y de las leyes internacionales. Permítanme ser muy clara. Nosotros en la delegación de los Estados Unidos nos oponemos a esta doctrina. Y hemos dejado clara nuestra posición una y otra vez más recientemente en una carta que lideré la semana pasada junto a 10 de mis colegas, incluidos el representante Chuy García y el senador Bernie Sanders, exigiendo respuestas al secretario de Estado Marco Rubio sobre el uso y el alcance de estos esfuerzos, todos completamente no autorizados por el Congreso de los Estados Unidos y de una magnitud increíble. Docenas de ataques extrajudiciales letales contra barcos en el Caribe y el Océano Pacífico llevados a cabo por el ejército estadounidense durante el último año. Operaciones conjuntas con ejércitos aliados que han llevado al bombardeo y la detención de civiles. El secuestro de un jefe de Estado en ejercicio en Venezuela. La imposición de un bloqueo ilegal de combustible
sumado a un embargo ilegal de larga data contra Cuba que inflige un terrible castigo colectivo al pueblo cubano, algo que he enfatizado una y otra vez en las 2 delegaciones del Congreso que he liderado a Cuba. Aranceles y sanciones desplegados para proteger de procesos judiciales a aliados políticos del presidente de los Estados Unidos. Y la interferencia estadounidense en elecciones de otras naciones soberanas, incluyendo el respaldo a candidatos favoritos y el indulto a un narcotraficante convicto en vísperas de una elección. Bueno, ¿quién iba a decir, no? Que las más aplaudidas en estos congresos era una congresista estadounidense, Pramila Jayapal se llama. Valdría la pena escucharla más en su intervención, en las denuncias que hizo, en la lectura que hizo de lo que está pasando de Estados Unidos, que yo creo que quedó un poquito más a la izquierda que otros participantes. Y ahí cuando menciona el secuestro de Maduro, pues ya está hablando desde un pupitre ahí, y hay toda una mesa donde está Carolina Cose, está la senadora del MPP Betiana Díaz, en fin, está Ernesto Samper, y cuando ella menciona lo de Maduro, la mayoría aplaude y Boric no aplaude. Por ejemplo, el secuestro, cuando habla del secuestro de Maduro, se ve que para él no fue secuestro, o andás a ver. Pero vale la pena también después conocer un poco más de esta delegación estadounidense. ¿Nos queda algún mensaje, Marcelo? Sí, cumplimos con algún mensaje más de Gerardo. Dice: como decía Mujica, como te digo una cosa te digo la otra y hago todo lo contrario. Qué bello y auspiciante encuentro. El futuro del progresismo está asegurado. Menos mal que Contino no evocaron al comandante eterno. Eso hubiese significado que Marco, el amargado rubio, los hubiese amonestado. Buenísimo el programa, dice Gerardo en este mensaje. Y en el chat dice: la izquierda consecuente es cómplice de la socialdemocracia si transita por el parlamentarismo burgués. Esto es una opinión de Luis Paveleski, que escribe desde Salto. Vamos a cerrar este repaso, repetimos muy por encima, ¿no?, de lo que dejó, pero bueno, en esto anda el progresismo de la región, y con estas referencias que eligió tener para marcar línea, ¿no?, como Boric. En esta semana vamos a hablar con amigos, con compañeros desde Chile, que nos van a ayudar a refrescar, y ahí queda la foto esta como cierre, todos paraditos ahí en las escalinatas del Palacio Legislativo, con Boric en el centro, a la derecha de Carolina Cose. Entre todas las delegaciones que participaron de esto, hay progresismo para rato, parece. Hacemos la pausa para venir con el pase. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Con Previsión y Parque del Recuerdo, usted puede acceder a la mejor solución en Cementerio Parque. Con cobertura fúnebre integral y la cuota más accesible. La mejor opción para armonizar naturaleza, memoria y el homenaje por siempre para los seres queridos. Consúltenos por el 0881 60 y súmese a la mayoría. Pensando en el futuro, Previsión y Parque del Recuerdo. 0800 81 60. Casa Práctica. Productos para el hogar que simplifican tu día a día. Cocina, organización, muebles y opciones para personas mayores o con movilidad reducida. Conoce todo el catálogo en la web casapráctica.ui o visítanos en Ejido 1417 de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Seguinos en redes como @casapráctica.ui. Teléfono 2908-8885. Qué guay, dulce, qué guay.
Apitoxina purísima. Mejor no hay. Calidad internacional importada de Georgia. No más dolores musculares y reumáticos. Aumenta las defensas y fortalece el sistema inmunológico. El Queguay de Luis Córdoba. Pedidos celular 099 761 563. Mañanas de Radio. Cuatro minutos ahora para las 10 de la mañana. Ángeles, Daniela, buen día, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo están? Y un saludo a Blanquita en los controles, a Martina también, a Héctor Vicente que se encuentra ya por acá, que después le vamos a contar por qué, y a Hugo en recepción y también atendiendo el teléfono. Muy bien. Y a Wilfredo en plata emisora, por favor. Sí. Bueno, está nubladito ahora, ¿no? Sí, nubladito, y podemos decir que sigue el frío, frío helado que hay, ¿no? En este momento hay 8 grados, 7 décimas, así que sí, se esperan, igualmente para el día de hoy se esperan subir, máximas, ¿no?, de 19 grados, así que veremos cómo va en el correr de la tarde, ¿no? Va a haber que importar grados de Centroamérica, de Europa, va. Porque son unas horas que dicen que va a durar esto previo al, no sé si se le puede llamar temporal de Santa Rosa, sí, a esto del jueves, de mañana. Mañana es el día. Sí, mañana. Ya mañana. No sé si será o no, pero están las fechas. Exacto. Un saludo a Pablo de San Carlos de Maldonado, que está escribiendo sobre lo que escuchó de la cumbre. Dice: tortillas de antiácidos tenés que tomar. Dice: yo escucho el pedacito que ustedes editan del total, se ganan el cielo, gracias, dice Pablo. Pero sirve, estamos hablando fuera del estudio ahora con Daniela, con Martina y Blanca. ¿Cómo sirve esto de los informes? Porque vos podés tener una cosita por acá, otra por allá, o un comentario de alguien sobre lo que otro dijo, pero un informe así recopilando lo principal parece que es muy útil. La gravedad épocas. Para también, ¿qué cosa más gráfica de lo que es el Frente Amplio hoy? Que vos decís, no elige el Frente Amplio, esto lo hace la Fundación Friedrich Ebert, pero que venga como referencia a marcar las líneas y a impulsar qué tipo de reflexión eso, alguien como Gabriel Boric, que tendría que estar, en la opinión de uno, ¿no?, cavando un agujero en el desierto de Atacama y metiéndose ahí, esconderse, dedicarse a vivir ahí como un de estos que se van a las montañas, como se dice, a vivir un ermitaño, claro, y de vergüenza de no mostrar la cara ante ningún chileno más por lo que hiciste, por lo que ganaron, por quién dejó en el gobierno, no sería el solo, pero y tenés el rostro de mostrarte en cumbres internacionales a reflexionar lo que hay que hacer. Sí. Es brava esa, ¿no? Con lo que vino después, ¿no? Porque queda como que vino por arte de magia. En todos los países donde ha estado el progresismo atrás, viene algo que ni imaginaba que podía volver tan rápido, por lo menos, ¿no? Y es eso que también decía alguien, si bien recuerdo un chileno, que ojalá el expresidente de Chile le diga al presidente en su momento de Chile, ¿no? Todas estas cosas todo lo que enumeraba acá, ahí, ¿no? Está muy bien, cosas de la SAFAP, o sea, de la Seguridad Social de Chile, de los planes de salud, de leyes aprobadas sobre, por ejemplo, para restar responsabilidad a los policías en temas de represión. Ahí está en concreto el Gabriel Boric. Ese es el Gabriel Boric. Y tantas cosas, tantas otras cosas, ¿no? Mañana vamos a estar en contacto con Chile, estaremos hablando de un poco actualizando estos primeros tiempos del presidente Kast y cómo se llegó a esto, ¿no? Pero bueno, mañana va a ser eso. Estamos además a punto de entrar en septiembre, que es un mes en el que Chile pesa mucho por el aniversario del golpe de Estado, ¿no? Internamente también porque es la fecha de su independencia, pero el golpe de Estado, el aniversario del golpe de Estado que da para hacer repasos también.
Me quedó a mí la declaración de Kicillof, ¿no? Sobre la situación de Netanyahu, de Israel. La verdad que pienso en esa campaña que está haciendo y esos acuerdos por todo. Las últimas horas lo hizo en el Chaco para lo que son las presidenciales del año que viene. ¿Qué pasará con el futuro gobierno en caso de que él llegue a ser presidente de Argentina? Exacto. ¿Qué diferencia habrá con el actual gobierno de Milei? Exacto. No sé. Sí, con el de Alberto Fernández. Claro, también. Sí, porque a Milei le sacás las locuras, ¿no? Esas cosas bravuconadas y cosas de eso. Sí. No, digo con el posicionamiento en este caso con Israel, ¿no? Sí. Por eso, sí. Por eso es importante cuando se insiste, ¿no? Lo del continuismo, el que es la misma política a pesar de que cambian los partidos, que no es un capricho decir eso, ¿no? Ni es una frase hecha. Son cosas que puedes comprobar. Gobierno tras gobierno se repiten las mismas políticas. Lo que decía Sanguinetti, a cada uno en su momento le toca hacer lo que le toca hacer. Eso lo decía en su primer gobierno, imagínense. Incluso con esto que decía Marcelo, hay algo que nos decía Cristian Castillo la semana pasada desde Argentina, de Alex Klisikov aceptando a Santiago Cuneo en una provincia argentina como parte de las listas que se van a presentar, siendo Santiago Cuneo alguien que se representa a él mismo como nazi, ¿no? Como extrema derecha. Entonces, ese que tiene el programa de streaming, ese calvo que insulta, pero sí, es irreproducible, totalmente contra Cristina Fernández, contra lo que venga. Él surgió en el canal Crónicas, me acuerdo, hace muchos años, un pelado, grandote, así, prepotente, un estilo. Y esas son las alianzas políticas que está construyendo la alternativa a Milei. Qué bravo. ¿Cómo seguimos, Dani, en la mañana? Bueno, 10:30 vamos a tener el contacto habitual con Jorge López Abe desde Europa. A las 11 vamos a recibir a Héctor Vicente sobre una entrevista que le hizo al tambero Javier Dota de Paso Candil en Florida. Y 11:30 vamos a tener el contacto con Brasil, con Plinio Arruda Sampaio Jr. Que no lo tuvimos la semana pasada porque estaba de viaje Plinio y bueno, se acumularon temas para conversar con él, ¿no? Exactamente. Bueno, nos cerramos nosotros, se viene a decir verdad después de la pausa.